Hola, buenos días, comunidad, tanto por hacer. Felices de estar aquí, una transmisión más, acompañada otra vez de lujo. Ahora les presento a Belén Martín. Ella es profesora de la licenciatura de Pedagogía y comenzó su carrera profesional hace más de 20 años trabajando en el diseño y la elaboración de cursos de formación en el área psicopedagógica y empresarial, haciendo colaboraciones con instituciones educativas públicas y privadas, instituciones gubernamentales, instituciones del sector privado y no gubernamentales. Ha participado en proyectos de inserción social y laboral, grupos vulnerables, colaborando en la evaluación y detección de estrategias para la atención temprana en niños y adolescentes. Colabora también en proyectos de pedagogía hospitalaria para dar atención a las necesidades de escolarización de los pacientes y fundó su despacho pedagógico y logopédico Capicúa, con sede en Madrid en el año de 2011, trabajando en la evaluación e intervención de niños y adolescentes con dificultades de aprendizaje, necesidades educativas especiales y dificultades en la adquisición y uso del lenguaje. A partir de 2013 ha trasladado su despacho a Ciudad de México y otorga también el servicio de evaluaciones de orientación educativa y vocacional, así como el diseño y la implementación de planes de intervención pedagógica dirigidas a adultos con demencias y trastornos neurodegenerativos. Asesora colegios en implementación de planes de integración educativa y en la elaboración de adaptaciones curriculares en educación preescolar, primaria y secundaria. Colabora con grupos médicos especializados en la atención de niños y adolescentes con trastorno del neurodesarrollo. Imparte cursos especializados de formación en el área de psicopedagogía, crianza y neuropsicología clínica. Y hoy, es mamá de 3 pequeños con una vocación profunda de servicio, cosa que no es menor. Y hoy nos va a ayudar a entender mejor y a crear herramientas para el manejo de la ansiedad. La plática se llama Vivir en el Hoy para manejar la ansiedad. Muchísimas gracias, Belén, por tu tiempo, por estar aquí. A ustedes. No, gracias a ustedes. Yo estoy muy feliz de estar aquí. Como bien pudiste explicar y verán, ¿no? Dentro de todo lo que he estado haciendo a nivel profesional, la ansiedad está en todas las etapas del desarrollo. Los niños cada vez están más ansiosos, los adolescentes, los adultos, así que es digo yo, con la práctica ya casi de la vida diaria. Entonces hay que tener esas buenas estrategias para podernos liberar un poquito más. Súper. ¿Qué es la ansiedad, Belén? Bueno, si empezamos justo por la ansiedad, pues va a ser esta emoción, ¿no? Esta emoción que va a estar caracterizada por sentimientos de tensión, ¿no? Estos pensamientos preocupantes de decir, ay, ¿qué pasa? ¿Por qué me siento así? Estoy muy estresado, siento que todo se me viene encima, ¿no? Incluso hay momentos en los que salir a la calle o poder hacer cosas en mi vida cotidiana me empiezan a generar demasiado estrés. Puede venir acompañado, ¿no? De cambios físicos como este aumento en el ritmo cardíaco. Y justamente lo importante de la ansiedad es cuando tenemos una ansiedad en niveles moderados, pues puede ser una respuesta normal al estrés, es decir, todos estamos estresados en todo momento, ¿no? Entonces, obviamente sentir esos niveles de ansiedad moderada, pues es parte de sentir ese estrés y parte de liberarlo. Pero, ¿qué pasa? Cuando ya esa ansiedad es exacerbada, cuando ya es persistente, cuando ya nos empieza a limitar nuestra vida diaria y ya empieza a afectar significativamente, entonces ya hablaríamos de un trastorno de ansiedad, ¿no? Estos trastornos de la ansiedad que ya nos empiezan a implicar, por ejemplo, pues que tengamos un mal desempeño a nivel laboral, que tengamos conflictos a nivel interpersonales, incluso hablando con estudiantes que bajan, ¿no? Esta parte del nivel académico, pues ahí ya es cuando podemos decir, bueno, pues puede haber un trastorno de la ansiedad generalizada, puede haber un trastorno de pánico, ¿no? Puede haber un trastorno obsesivo compulsivo, entre muchos otros, ¿no? Entre muchos otros, pero ese es como
Hay que saber bien identificar en qué momentos nos empezamos a sentir ansiosos, entender que también es una salida normal al estrés y estar muy atentos cuando ya empieza a afectar o impactar ya de forma generalizada y constante, cuando ya es persistente, ahí es cuando tenemos que solicitar esta ayuda externa con especialistas para verificar qué tipo de trastorno de la ansiedad podemos llegar a tener y cómo trabajarlo, ¿no? ¿Y cómo nos podemos dar cuenta de que ya estamos en un nivel de trastorno de ansiedad, pues? O sea, que no es la Sí. ansiedad normal que nos da de repente tener un evento y andamos más nerviositas, más carrereadas, más irascibles, no sé. ¿Cuáles son los lineamientos que deberían o de qué focos rojos tendríamos que estar pendientes para detectar que ya tenemos algo que consultar? Sí, por ejemplo, ¿no? Este ejemplo que está buenísimo. A lo mejor, pues tú tienes un evento y estás nervioso, estás ansioso por este evento y empiezas a sentir a veces dolores estomacales, empiezas a tener sudoraciones, dolores de cabeza porque no duermes del todo bien, porque estás sumamente preocupado y colapsado por la cantidad de pendientes, ¿no? Por la presión del propio evento. Pero cuando pasa el evento, aquellos síntomas se van, ¿no? Y entonces tú puedes seguir con tu vida cotidiana sin ninguna afectación mayor, ¿no? Es decir, tú puedes seguir atendiendo tu vida personal, tu vida laboral sin estar tan irascible, puedes regresar otra vez a tener patrones de sueño normales como los estabas teniendo antes, vuelves a tener el mismo apetito, se te van esos dolores gastrointestinales, esos dolores de cabeza. Pero cuando, a pesar de, ¿no? Imagínate, ya termina tu evento y regresas a tu vida cotidiana y mantienes esta sensación de, ya terminó el evento, bueno, y ahora viene el día de mañana, y el día de mañana, ¿cómo será? ¿No? Tal vez será igual de estresante, igual de agobiante, habrá tráfico, no habrá tráfico, habrá una manifestación, y empieza a subir el nivel, ¿no? Como una olla express, empiezas a sentir estas palpitaciones, empiezas a sentir estas sudoraciones constantes en el día a día. Cuando no tienes un estresor per se, ahí es cuando ya tienes que focalizar y decir, uff, esto ya se está saliendo de la normalidad, entonces debo consultar con un especialista. Y creo que el ejemplo, gracias, Belén, creo que el ejemplo nos ayuda a posicionar esta siguiente pregunta. Si tengo ahí un factor como el evento este, ¿no? Que me tiene estresada, que que me va a causar un estrés, que entiendo por qué lo estoy viviendo, que es un estrés momentáneo, que pasa el evento, pasa la situación y ya me pongo en santa paz. Pero, ¿qué sería lo que detona o cuáles son los detonantes de un estrés que ya es meritorio de que se atienda? ¿No? ¿Cuáles serían estos detonantes? Porque hay veces que no tenemos idea qué es lo que nos sucede. Ya pasó el evento, ya pasó, y vivimos con esta constante de síntomas que acabas tú de mencionar, que si palpitaciones, malestares estomacales, dolores de cabeza, este apuro, ¿no? Como si nos vinieran correteando, pero ¿qué puede detonar que caigamos en esta ansiedad que ya es digna de ser tratada, pues? Mira, el estrés es el número uno, ¿no? O sea, justamente puede ser problemas financieros, puede ser conflictos familiares, puede ser inclusive el propio mundo, ¿no? Todo lo que está pasando, la situación del mundo actual, incluso el tráfico, ¿no? La presión laboral, el estrés es uno de los primeros detonadores, ¿no? Es decir, ese estrés que está presente en el día a día. Otro puede ser los factores genéticos, ¿no? Es verdad que se ha descubierto que la predisposición genética puede hacer que las personas justamente que hayan tenido antecedentes familiares, que hayan vivido trastornos de la ansiedad puedan presentar ansiedad o inclusive trastornos de la ansiedad, es decir, aquellas personas que te dicen mi mamá era súper ansiosa, se mordía las uñas todo el tiempo, parecía que la correteaban en todo momento, sudaba constantemente, ¿cómo se dice? Se tronaba los dedos de las manos cuando teníamos a lo mejor un evento familiar o en su trabajo, es decir, todos recordamos, ¿no? Si tenemos una mamá, un papá, un abuelo, una tía que quizá empezaba a tener como este tipo de manifestaciones. Otro importantísimo también son estos cambios hormonales, ¿no? Estos cambios biológicos que a veces se nos olvidan, ¿no? Pero evidentemente, pues vamos teniendo estas alteraciones, ¿no? No somos monótonos, es decir, nuestro cuerpo no se mantiene exactamente igual desde que nacemos hasta que morimos, ¿no? Vamos teniendo como esta serie de cambios y a veces justo esos desequilibrios químicos nos van haciendo
creciendo nos pueden llegar a detonar los niveles de ansiedad muchísimo más en algunos periodos específicos, ¿no? En algunos periodos específicos puede ser la adolescencia, puede ser la menopausia, es decir, empiezan a hacer estos cambios biológicos o químicos que hay que estar como muy, muy atentos, ¿no? Cuando entonces ya empezamos a tener algunos síntomas distintos por ahí, como mareos, que ahora si quieren se los explico un poquito más. Enfermedades médicas, obviamente, ¿no? Cuando tenemos alguna condición médica, como enfermedades cardíacas, incluso la diabetes o problemas de tiroides también pueden ser algunos de los detonadores de la ansiedad. Consumo de sustancias, ¿no? El abuso de las drogas, del alcohol, de ciertos medicamentos, obviamente pueden desencadenar también la ansiedad o exacerbar inclusive, ¿no? Sus síntomas. Incluso la personalidad, ¿no? Es decir, hay personas que tú las ves y justamente tienen ciertas características que son más perfeccionistas, que les gusta mantener el control en todo momento, ¿no? Y que justamente tienen estos descarriladores que de pronto cuando la situación se sale del control, se sale de lo que ellos habían anticipado, empieza a detonar, ¿no? Este tipo de sensaciones, tanto físicas como a nivel psicológico. Y hay personas que tú inclusive no puedes percibir que su forma de afrontar una situación de estrés es completamente poco saludable, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Pues son personas que empiezan a hiperventilarse, que empiezan a lo mejor a gritar, que empiezan a lo mejor a tomar decisiones fuera de control. Esto también es parte de... E inclusive, ¿no? Los cambios importantes en la vida, es decir, pues una mudanza, un cambio de escuela, un cambio de trabajo, que a veces nosotros pensamos, ¿no? Bueno, pues ya me cambié de trabajo, es normal, ¿no? Es parte de, o sea, vuelvo a hacer lo mismo, pero no, todo eso te implica una serie de ajustes a nivel personal y a nivel profesional que también te pueden detonar esa ansiedad. La pérdida de un ser querido, evidentemente, y por ejemplo, el matrimonio o un divorcio o alguna de estas situaciones también de toma de decisiones en la vida personal. Estos son como algunos de los detonadores que hay que estar muy alerta, porque si no estás alerta, creo que esa es la parte más importante, ¿no? El estar alerta, el decir, viene esta situación, viene este cambio en mi vida, tengo que estar alerta, tengo que seguir el control de qué me está pasando, cómo me estoy sintiendo, no dejarlo pasar, o sea, no decir, todo va a pasar. No, ¿sabes? Es importante detenerte y poner mucha atención en ti, decir cómo me estoy sintiendo, porque esto que estoy sintiendo me está generando inclusive más estrés, ¿no? Porque inclusive cuando te sientes así ansioso, empiezas a subir, ¿no? Más tus niveles, tu pH, como les digo yo a mis pacientes, y ahí es cuando tienes que estar alerta y decir, tengo que bajar, ¿no? Tengo que bajar, tengo que encontrar esas estrategias para bajar. Claro, el pasar, el vivir un cáncer de mama, obviamente sería un detonante, ¿no? Completamente. Y creo que aquí tocamos un punto muy interesante, porque quizá para alguna persona tanto el diagnóstico como tal no sea el detonante, pero pueda hacerlo en un momento dado, y eso es lo que hay que estar atentos para identificar la cirugía o el inicio de las quimioterapias, o que termine la cirugía, las quimioterapias estén en remisión y estén en un proceso de que no me vaya a regresar, o ya me regresó. Entonces, o sea, creo que nos ayudaría mucho si nos puedes comentar lo que le recomendarías a una paciente, en este caso, que tiene el diagnóstico de cáncer de mama y en el caso particular de nuestra comunidad, un cáncer de mama metastásico, ¿no? O sea, esos pequeños, porque yo me quiero acordar, ¿no? Y hay veces que uno identifica como que tiene que ser algo como muy grande, como que uno catalogue como fuera de lo normal, sí, para que cause ansiedad, y no necesariamente. Para mí fue un descubrimiento darme cuenta de esto, de que de repente dije, no, pues si ya pasó esto y esto, este motivo no puede ser el detonante de mi ansiedad, y resultaba que sí, ¿no? Y yo lo catalogaba como algo menor. Entonces, quizá algunas herramientas para detectar esos detonantes y evaluar mejor lo que puede ser el detonante. Sí, sin duda, ¿no? Es decir, creo que esta parte, Liz, es importantísima. A veces pensamos, ¿no? Que las cosas
que un detonador de la ansiedad tiene que ser alguna situación sumamente grande, por así decirlo, o exacerbada, ¿no? Y no, o sea, son aquellos pequeños detalles en los cuales perdemos el control. Y cuando perdemos el control de una decisión, cuando perdemos el control de nuestra vida, cuando perdemos el control de nuestras emociones, entonces comienza a incrementarse esa ansiedad, y si nosotros la dejamos pasar y no la trabajamos y no hacemos esta autoobservación, que esa sería como la primera estrategia que yo les daría, ¿no? Esta autoobservación, ¿qué es? O sea, es identificar, es decir, ¿cómo me estoy sintiendo? ¿No? O sea, ¿qué me está pasando? Voy a registrar estas emociones, voy a registrar estos pensamientos, voy a registrar estas situaciones en las que yo he estado experimentando ansiedad, ¿no? Porque a veces pensamos o no sabemos o no identificamos que inclusive estar con ciertas personas nos puede generar ansiedad, ¿no? Entonces, cuando llevas a la conciencia este autorregistro, es cuando dices, ah, caray, estar con fulanita, estar con sutanito, cada vez que estoy con esta persona, empiezo a sentir, ¿no? Como estas palpitaciones, empiezo a sentir esta sensación de inquietud, ¿no? Entonces hay que llevar ese registro, ¿no? ¿Qué emociones estoy sintiendo? ¿Qué situaciones? ¿Qué pensamientos? ¿Qué esos pensamientos que a veces decimos, a veces me dicen mucho en consulta, Belén, no me los puedo quitar cuando voy a dormir, ¿no? No, por favor, ven y sóplale. Esto es verdad, ¿no? Porque esos pensamientos te persiguen todo el día. Es decir, el no fui suficiente, no soy suficiente, algo más me va a pasar, ya perdí el control en esto, ahora qué sigue. Y evidentemente recibir un diagnóstico así te descontrola por completo, ¿no? Evidentemente. Entonces, lo primero es, ya sabemos que estamos ante una situación descontroladora, por supuesto, adversa en ese sentido a las emociones que normalmente tenemos registradas. Lo más importante es empezar a hacer esta autoobservación, es hacer este autorregistro para ir haciendo y trayendo al consciente estas emociones y estos sentimientos y estas situaciones. Eso sería lo primero, ¿no? Otra estrategia sería hablar con personas de confianza, es decir, muchas veces las personas con las que nosotros interactuamos tienen una forma distinta de vernos, ¿no? Y en ocasiones lo que nosotros pensamos, no, esto no fue importante, esta persona te va a decir, claro que fue importante. Porque en ese momento yo percibí que tú cambiaste, en ese momento yo percibí que te estresaste, en ese momento te alejaste, ¿no? En ese momento cambiaste la relación conmigo o empezó a cambiar la respuesta o te percibí más desmotivado o desmotivada. Entonces, tener esta percepción también de las personas con las que tenemos esta confianza para poder expresar estas emociones y estos sentimientos es importante, y que te pongan una brújula, decir, como tú decías hace un momento, ¿no? Yo pensé que esto que yo pasé era una piedrecita, pero claro que se fue acumulando y claro que me fue detonando toda esta situación de ansiedad que tengo ahora. Otra estrategia que yo siempre les recomiendo y me pasa mucho, ¿no? También con mis pacientes, por ejemplo, que yo atiendo, ¿no? Con demencia, pues ellos también empiezan a sentir estas pérdidas y empiezan a anticipar lo que va a ser el futuro. Y yo siempre les digo, hay que trabajar el presente, ¿no? Si nos anticipamos a lo que va a ser el futuro, ya nos empezamos a agobiar. Y si nos mantenemos en el pasado, en aquello que hicimos o que dejamos de hacer, también nos va a generar agobio, ¿no? Entonces, hacer estas estrategias de mindfulness es justamente eso, ¿no? El mindfulness es estar en el presente, es decir, ¿qué necesito ahora y qué estoy pasando ahora y cómo me estoy sintiendo? Justamente para poder estar atento al momento actual y no estarme anticipando al futuro y no estarme perdiendo en el pasado, que suele también generar mucho más nivel de ansiedad. Identificar esos patrones, ¿no? Lo que te decía hace un momento, hay situaciones en específico que me generan ansiedad. Hablar de mi diagnóstico con X persona de la familia o con X amiga me empieza a generar ansiedad porque me empieza a soltar una serie de preguntas a las cuales yo todavía no tengo respuesta. La gente a veces es un tanto intrusiva, ¿no? De alguna manera, y no lo hacen con afán de molestar, ¿no? Sino por el contrario, quieren a veces ayudar, pero también hay que saber decir no, y hay que saber decir alto, y hay que saber decir espérame, porque apenas estoy empezando a digerir este diagnóstico y tengo que planificar y tengo que entender todo este descontrol que tengo ahora. Tengo que entender mis emociones para ya después poder dar respuesta a tus preguntas, ¿no? A tus inquietudes. Y a veces estos patrones no los detectamos.
Y entonces, si es mi mamá, si es mi vecina, si es mi marido, si es mi hijo, me están empezando a generar, a desencadenar esta ansiedad, tengo que parar y tengo que decir, en este momento no puedo, ¿no? No puedo emocionalmente, no puedo dar respuesta y necesitas alejarte un poco de ello. Y evidentemente siempre considerar, ¿no? Ayuda profesional, evidentemente justo cuando se recibe un diagnóstico de este nivel, estar atentos a que si yo, una vez que he hecho esta autorreflexión, esta autoobservación, este autorregistro, estoy identificando que cada vez mis emociones son más intensas y no logro salir de ellas, ni siquiera hablando con las personas de confianza, ni siquiera haciendo técnicas mindfulness, ni siquiera haciendo ejercicio, debo consultar, ¿no? Con un profesional e inclusive consultar con un médico porque hay trastornos de ansiedad que se generan pues justamente por este cambio químico, ¿no? Entonces hay obviamente síntomas que van a identificar, el médico lo puede identificar para poder decir tu ansiedad tiene una base, ¿no? Una base biológica que se tiene que atender específicamente, ¿no? Con medicamento. Sí, revisarlo, qué importante, porque uno se puede quedar pensando que es una cuestión meramente emocional y puede haber factor emocional, pero también un factor físico que debe de ser atendido, porque si no, no vas a llegar al punto de poder controlar o de poder solucionar. Tenemos saludos de Querétaro, tenemos saludos de Puebla. Gracias por acompañarnos. Y Gloria Green nos escribe, ¿existen alimentos o bebidas que exacerban la ansiedad? En una ocasión, mi hija estaba en duelo, muy triste. Tomó una bebida energética con taurina y le dio un ataque de pánico. ¿Qué debemos evitar? Pues justamente todas estas bebidas estimulantes, ¿no? Estas bebidas estimulantes, inclusive la cafeína, la teína, todas aquellas bebidas que de pronto a mí me pasa, ¿no? Si yo tomo un café no descafeinado, inmediatamente empiezo a sentir la temblorina en mi cuerpo y empiezas a sentir este tipo de situaciones en tu cuerpo, alejarte muchas veces del azúcar. Hay personas que responden bien al azúcar, hay personas que no responden bien al azúcar, pero sobre todo de las bebidas energizantes y también los alimentos que están muy cargados de... se me fue la palabra ahora, de productos químicos, pero se me fue la palabra, va a venir a mí, un segundo, no viene a mí, pero bueno, que está cargado, no viene a mí, pero ahora va a venir, que están cargados, ¿no? De todas estas, digamos, azúcares procesados, todos estos alimentos procesados, esos también en muchas ocasiones tardan más liberarlos el cuerpo y hay personas que no están listas, ¿no? Una dieta equilibrada es importante, sobre todo si detectas que tu cuerpo está empezando a cambiar y se detecta bien rápido, ¿eh? No, sí se detecta rápido. O sea, yo soy de las personas que toma café y me puedo tomar un expreso y acto seguido dormir como bebé. Pero mi esposo, por ejemplo, si toma un trago de café después de las 4 de la tarde, ya no duerme bien, ¿no? Entonces, qué importante con los alimentos como con las emociones y con los sucesos, darnos el permiso, porque creo que, bueno, habemos gente que luego no nos damos esos permisos porque decimos, no, esto no es suficientemente grave como para que yo me ponga así. Bueno, esta bebida no es suficientemente pesada como para que a mí me vaya a dar algo. Oye, hay que darnos el chance de conocer nuestro cuerpo, conocer nuestros sentimientos. ¿Qué es lo que a nosotros nos detona? Una persona, por ejemplo, tú lo mencionaste muy bien, y no quiere decir que la persona que nos detone esas sensaciones de incomodidad sea buena o sea mala, esté bien o esté mal, sino simplemente la manera en la que quizá transmite, la manera en la que vibra, su energía nos altera. Entonces, hay que poder identificar para saber cuándo estamos en posición con la energía, con el tiempo de tratar con estas personas o de tomar este tipo de alimentos o bebidas o también saber reconocer qué nos hace vulnerables y qué nos pega, ¿no? Porque luego no nos damos ni siquiera ese permiso y lo único que generamos creo que es más ansiedad. Porque entonces... Es que sí, Elisa, justo lo acabas de decir, ¿no? Es importantísimo. A veces no nos damos esos permisos y somos demasiado autoexigentes, ¿no? Y entonces controlamos todo, absolutamente todo, y como bien dices, ¿cómo me voy a estresar por algo así cuando hay algo siempre más grande? Bueno, pero para ti en ese momento
Eso fue un estresor importante y tienes que Claro, escucharlo, ¿no? O sea, lo claro. tienes que escuchar porque si no escuchas ese cuerpo, si no escuchas esas sensaciones, si no escuchas esas emociones, la gente muchas veces piensa, bueno, pues si no lo escucho se olvida. No, 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 exacto. no, nuestra Ajá, memoria no lo permite, ¿no? exacto. Taca, 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 taca. Nos va a tocar la puerta y nos va a decir, ¿te acuerdas que me habías mandado al rincón del olvido? Pues ya Aquí regresé, estoy. ¿no? Ajá. Y estoy más fuerte que nunca, ¿no? Porque tú estás más vulnerable. Y como bien lo dices, cuando estamos más vulnerables, también la ansiedad empieza a manifestarse muchísimo más, ¿no? Y entonces es importante estar alerta de lo que comemos, de lo que vemos. Justo una paciente mía la semana pasada que estaba yo en consulta con ella, es una chica de 21 años, y me decía, ver las noticias está incrementando mi nivel de ansiedad, ¿no? Yo le decía, ok, ¿qué tienes que hacer? ¿Seguir viendo las noticias? No. ¿Qué Claro. tienes que hacer? Se quedó, ok, ya, sí, Belén, tengo que dejar de ver las noticias. Sí, ver las noticias, leer las noticias, dejar redes sociales, porque en este momento eso te está generando demasiado estrés, ¿no? Y tu Claro. nivel de ansiedad se está detonando y ella, por ejemplo, se rasca los brazos, se empieza a hacer laceraciones porque no controla, ¿no? Esta parte física y es importante, ella ya tiene detectado que en el momento en el que ella empieza a rascarse el brazo, que empieza a sentir esto, tiene que parar y tiene que hacer este ejercicio de autoobservación y decir, ok, ¿qué me lo detonó? Ver las noticias. En lugar de seguir viendo las noticias para entender qué es lo que pasa y encontrar una solución, tengo que parar y dejar de ver las noticias. Pues lo mismo pasa con una bebida, lo mismo pasa con una persona, con una amiga, ¿no? Con un trabajo. Es momento de decir hasta aquí, ¿no? O sea, necesito desconectar para poder hacer caso y atender a aquello que estoy sintiendo, que además lo tengo que reconocer, ¿no? Para poderlo atender. Si no lo reconozco, no lo puedo atender. Ni lo puede atender tampoco un profesional. Claro, claro, definitivamente. Y qué buen ejemplo ese, porque hay que reconocer para qué tiene uno estómago y para qué no, Ujú. y en qué momento, Totalmente, ¿no? Yo totalmente. tampoco puedo ver las noticias porque me da muchísima Ujú, angustia y luego quizá las personas que nos están acompañando con un diagnóstico de cáncer ujú. metastásico, quizá no se atreven a decirle que no a una persona que quiere acompañarlos porque lejos de ayudarles, su Totalmente. compañía no les ayuda, o quizá no se atreven a decir, no, yo no quiero salir a este lugar porque eso me detona mi ansiedad, o no quiero Ujú. tomar esto porque creo que es bien importante priorizar y en el buen sentido, no Sí, necesariamente desde un punto de vista egoísta o sí, no lo voy a hacer, o es que esta persona me hace bien o me hace mal. Creo que si lo vemos como lo que es, ¿no? Que son factores que en un momento determinado correcto. nos pueden detonar algo, lo podemos manejar mejor, pero estar conscientes de eso, porque bien lo dices, podemos pretender que no, y vamos a Ujú, durar un rato pretendiendo, y eso es posible, pero cuando ya ujú. no nos alcance la energía o la fuerza para pretender, nos va a llegar y nos va a tocar la puerta y sí nos puede tumbar, Tremendo. Te tumba, o ¿no? sea, te ¿De tumba qué? y puede algo que se podía tratar de una manera más sencilla, digamos, se convierte obviamente en una afectación mayor. Y esa Claro, afectación mayor obviamente va a conllevar un tratamiento, digamos, más prolongado o vas a necesitar otro tipo de tratamientos. Y algo importantísimo que dijiste es, estos factores, Elisa, evidentemente, eh, incluso pueden ser temporales, ¿no? Es decir, pueden ser sí, pasajeros. Va a llegar un momento en el que quizá ya estés listo para esta sí, persona, para la energía de esta persona, quizá ya estás lista para que te acompañe, ¿no? A tu tratamiento en el hospital, porque a lo mejor en el momento necesitas silencio, ¿no? Pero a lo mejor ya va a llegar un momento en el que vas a decir, hoy sí necesito que me acompañen porque hoy sí puedo claro, recibir a alguien, ¿no? O sea, puedo estar con claro, alguien y puedo compartirlo. Y bueno, yo trabajo con niños igual, ¿no? Con diagnósticos oncológicos y justo uno de ellos me decía, yo quiero que mi mamá se salga, ¿no? Estaba yo en sesión con él, me dijo, yo quiero que mi mamá se salga de la habitación en este momento, Belén, pero estaba súper enojado y la mamá trataba, ¿no? De decirle, pero yo estoy aquí, mira, Lorenzo, pero yo lo que quiero es que tú estés bien, que te vayas. Y estaba súper, súper enojado. Dije a la mamá, mejor abandona la habitación, me quedé con él y él me decía, es que
no quiero estar ahora con ella, ¿no? Y yo le preguntaba, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿qué es lo que te está haciendo sentir así? Y justo me dijo, es que cuando yo estaba con ella, recibimos el diagnóstico, Belén, ¿no? Entonces, claro, para este pequeño, estar con su mamá era un constante recordatorio de aquel día que fueron al doctor en donde les dijeron el diagnóstico que él tenía, ¿no? Entonces, para la mamá en ese momento era muy fuerte recibir ese rechazo de su hijo, pero también era explicar ese por qué el rechazo, ¿no? Claro. Es un rechazo porque lo está a él llevando a un momento, lo está detonando a un momento muy ansioso en donde él comienza a tener estas conductas más irascibles, estas conductas más intempestivas, y se empezaba, ¿no? Tú lo veías, cómo se empezaba a poner más rojo cada vez, cómo empezaba, yo le tocaba su pecho para decirle, aquí estamos, ¿no? Vamos a comenzar las respiraciones. Y le sentías, ¿no? El pecho súper acelerado porque tenía las pulsaciones a todo lo que daba, ¿no? Y entonces, a veces es bien difícil, ¿no? Poder decir qué persona es la que me lo está detonando, qué recuerdo es, qué pensamiento es, pero lo tenemos que identificar y en algún momento eso va a pasar y en algún momento voy a ser capaz de poder enfrentarlo, ¿no? Y creo que eso es también un poco la parte que a veces hay que entender de las personas cuando reciben este diagnóstico, ¿no? Hay que acompañar y el acompañamiento es cuando el otro decide en qué momento te abre las puertas para que puedas dar ese acompañamiento, ¿no? Claro, y esta ansiedad a veces se detona también en quien acompaña al paciente, ¿no? Porque empieza a Totalmente. decir, también no quiero estar con él porque me recuerda que hay un tema sensible aquí, pero el Así punto es. importante no es ese, creo que el punto importante es que nos tengamos esa consideración y esa empatía para Correcto. podernos dar espacios y tiempos para que cada quien podamos averiguar por dónde, porque nos tomamos todo demasiado personal. Todo Es es cierto. en torno a nosotros, todo trata de nosotros y realmente no es así, No, ¿no? Somos exacto, espejos, ¿no? exacto. Generalmente somos espejos, nada más. Y Sí, entonces cuando sí. nos lo tomamos personal, ya sea de un lado o de otro, ni nos damos el tiempo de marcar distancias, ni nos damos el tiempo de averiguar. La ansiedad de ambos lados o de todos los lados implicados sigue creciendo, se Así enrarece. es. Entonces, esta parte de la identificación, ¿cómo es importante de veras? Porque Importantísimo. si nos enseñaran a identificar, a estar en conciencia de eso que estamos sintiendo y a respetarlo para poder ver de qué trata y gestionarlo mejor, la verdad es que se nos solucionarían infinidad de problemas, caray, Correcto, ¿no? porque además inclusive hay veces que la gente te dice, ay, te veo un poco nervioso, estás ansioso, mira, yo me tomé X cosa, té de no sé qué, o fui al homeópata y me dio esto. No, no escuches o sea, escúchalo, pero hay que saber seleccionar, ¿no? Y priorizar y decir, mi caso no es el mismo, Claro, nunca va a ser el mismo caso, ¿no? claro. Como cada quien manifiesta la ansiedad es completamente distinto. Hombre, pueden haber ciertos patrones, ¿no? Que son similares, pero cada persona es única y irrepetible, por tanto, cada quien lo va a experimentar de forma distinta. Y en eso creo que hay que ser estar muy atentos también a decir, de lo que me están diciendo, con qué me quedo y más bien escucho lo que yo estoy sintiendo y cómo lo voy a tratar. Y cuando tú me dices, ¿no? Esta parte, Lisa, de nos tienen que enseñar, yo soy muy apasionada de la tanatología, ¿no? Me fascina la tanatología y yo siempre he dicho que la tanatología debería de acompañarnos desde niños, ¿no? Ir entendiendo qué es una pérdida, porque a veces asociamos la pérdida con la muerte física, ¿no? Pero una pérdida es el trabajo, la escuela, el cambio, mis amigos, un diagnóstico que yo no me esperaba, un futuro que yo no me esperaba, ¿no? Una pareja que yo no esperaba, que no ha cambiado, un hijo que tiene algún trastorno del aprendizaje y yo me lo esperaba perfecto, ¿no? Y justo este trabajo, yo siempre también lo recomiendo mucho cuando trabajo con mis pacientes el tema de ansiedad, trabajar la pérdida, ¿no? Ir trabajando, ir descubriendo cuál es esa pérdida o cuáles han sido esas pérdidas que hemos ido dejando en el baúl de los recuerdos, que ahora nos tocan, ¿no? Nos tocan a la puerta y nos dicen, aquí sigo y me tienes que trabajar, porque toda Claro. pérdida se tiene que trabajar.
¿no? Claro. No se va a olvidar ni se va a desaparecer por arte de magia. Y si no trabajamos esa pérdida, el estrés que va a producir esa pérdida va a ser cada vez mayor y la ansiedad que nos va a producir va a ser cada vez mayor. Entonces, para mí, una de las estrategias fundamentales para decir qué importante y cómo podemos detectar es a través de la pérdida, ¿no? A través de la tanatología, de acercarnos a esos momentos en los que hemos perdido algo, inclusive a nosotros mismos. Yo tenía justo una mamá que me decía, Belén, estaba yo trabajando con ella justamente su tema de ansiedad, y me decía, es que ahora entiendo, ¿no? Yo me perdí, o sea, yo dejé todo en mi país de origen para venirme a Ciudad de México a seguir a mi esposo y yo dejé todo, Belén, o sea, mi familia, mi trabajo, mi proyecto de vida, Decía, es que todo eso que dejaste te está ahora repercutiendo porque no lo trabajaste. ¿No? O sea, tú seguiste porque era lo que tocaba, pero lo tienes que trabajar ahora, ¿no? Y a veces eso pasa, esas pérdidas que nosotros pensamos, no es importante, es un cambio, ¿no? Maravilloso. No, bueno, todo cambio implica renuncia, ¿no? Absoluto. Y hay que estar también alerta de esas renuncias y decir, sí me afecta. Incluso a los niños, ¿no? Te pueden decir, extraño mi cama. Pues eso es importante también, ¿no? O sea, poner atención justamente a ese tipo de emociones creo que es importante. Buenísimo que lo menciones porque porque no lo digo en tono fatalista, lo digo en el tono más realista posible para que acotemos, ¿no? O sea, es que desde que nacemos estamos perdiendo la vida. En el primer momento en el que respiramos estamos perdiendo la vida. O sea, ya vamos descontándole, ¿no? Es una realidad, sí. Es una realidad. Tenemos más renuncias que las decisiones que hacemos. O sea, renunciamos a muchas más cosas en cada decisión o en cada elección. Y no lo digo, repito, de ninguna manera en el sentido de pesimismo, sino en el sentido de ser conscientes de que estamos haciendo eso para poder evaluar mejor y para poder, y que no nos sorprenda una sensación de, pero ¿por qué me da tristeza? ¿Por qué estoy ansiosa si acabo de cambiarme al trabajo más lindo o tengo la pareja más linda? Pues sí, pero eso implicó que renunciaras a toda esta gama de, no, y está bien que entonces lo concientices, lo trabajes, lo acomodes y santo remedio, ahí quedó, ¿no? Exacto. Y es, si yo no estoy siendo capaz de poderlo trabajar, tengo que acudir con un profesional, ¿no? Y tenemos tanatólogos maravillosos, excelentemente bien formados para poder trabajar la pérdida. Hay cursos de formación para poder trabajar la pérdida, es decir, es importante, ¿no? Pasar por esos duelos y es importante trabajarlos, porque si no los trabajamos, de nada va a servir. Y estos duelos nos pueden detonar justamente la ansiedad. Y una cosa que es importante, ¿no? Es cuando se detona esta ansiedad y no sabemos a veces cómo pararla, que es también normal. Es decir, a veces te dicen, es que intento, y en el primer intento, Belén, no lo conseguí. No pasa nada. El siguiente, ¿no? O sea, darse otra vez, Elisa, como lo decías tú, esa oportunidad de, bueno, hoy no pude controlar la ansiedad, ¿no? En este momento no lo pude hacer, me desbordé. Bueno, pero al siguiente sí. ¿Por qué? Porque voy a tener las estrategias, ¿no? Porque voy a contar las 5 cosas que pueda haber, las 5 cosas que pueda escuchar, porque voy a hacer yoga, porque voy a practicar tai chi, porque me gusta ir a la naturaleza, porque, es decir, necesito encontrar esas estrategias que a mí me funcionan para ir bajando, ir nivelando esa ansiedad y decir y permitirte hoy no pude, pero mañana lo voy a volver a intentar. Y siempre intentarlo. Y en el momento en el que a pesar de los intentos no estés pudiendo, entonces acudir siempre a un profesional, siempre. Buenísimo. Y tomar este tipo de como toquidos de puerta, que viene siendo la ansiedad decir, es que, bueno, o por lo menos a mí me ocurre, cuando siento que me toca la puerta la ansiedad o alguna emoción o algún sentimiento, alguna sensación de esa naturaleza, mi primera reacción es ponerme en guardia, ¿no? Porque ahorita vamos a pelear. Ahorita vamos a ver de cómo nos toca. Obviamente es una buena la reacción. Ahora, después pero es una reacción, Elisa, y eso es bueno. Después de que le digo, vamos a ver de cómo nos toca, le digo, ok, pero ya me acordé que primero te voy a preguntar, ¿qué vienes a avisarme? Voy a dialogar un rato contigo a ver si detecto qué es lo que me estás avisando, porque muchas veces
Exacto. tratamos a la ansiedad y ese tipo de situaciones, de sensaciones como un enemigo, y es un amigo que nos Ujú. viene a tocar la puerta y decir, hey, si sigues por ahí, te vas a Bájale. caer, ¿no? O sea, Exacto, y exacto, exacto. cuando ya llegas al punto donde ni puedes dialogar, ni te está dando información porque no eres Ujú. ahorita en este momento capaz de, ok, pide ayuda Sí. para que Pide puedas ayuda, cierto. acotarlo, pero creo que también una buena parte del trabajo se aligera si nuestra reacción va por ahí, ¿no? En el sentido Sí. de saber, de tomarlas a bien, de utilizarlas Sí. para conocernos mejor y determinar, ah, mira, a Eso, mí me pasa esto. eso. Es que creo que eso, Elisa, es importantísimo. Es decir, en la medida en la que yo lo tome de una manera más relajada, de mejor forma lo voy a atacar, ¿no? Y por Ujú. relajado no es que estés completamente de, me unto mantequilla y nada me importa, ¿no? Esa no es Sí, la no. relajación, ¿no? O sea, la Ujú. relajación es darle el peso justo en el momento, ¿no? Y es decir, voy a respirarlo, lo voy a analizar, lo voy a traer al consciente y voy a empezar a decir qué sí puedo hacer para poder mitigar esta sensación, ¿no? Y como bien dices, a veces pensamos que estamos en esa lucha, ¿no? Ya vienes, ya vienes, ya vienes a atacarme y yo voy a estar lista para entrarle con todo. Y a veces es una llamada justo para decir, esa llamada corporal, esa llamada a nivel pensamientos para decirte, ojo, porque justo te estás exigiendo de más, ¿no? Esta Claro, gastritis que traes, ¿no? Este insomnio que traes, este dolor de cabeza, este momento tan irascible que estás teniendo y estás escupiendo fuego, ¿no? Por todos lados. Ojo, porque entonces eso quiere decir que hay algo que te lo está detonando y que no lo estás queriendo identificar y que si no lo identificas, no lo vas a poder trabajar. Las claro. formas de trabajarlo son diversas, ¿no? O sea, te digo, puede ser técnicas mindfulness, puede ser respiración, puede ser yoga, puede ser ir a la naturaleza, puede ser caminar, o sea, Ujú. el simple hecho de caminar, inclusive en tu casa, ¿no? Salir y ver el pajarito cantando porque te llamó la atención, escuchar música, ver Claro, fotografías, o sea, cada quien tiene sus estrategias, ¿no? Pero el chiste es identificar qué estrategia, por eso es tan importante la autoobservación y el registro de patrones, ¿no? Tenemos ujú, que ser muy metódicos con la ansiedad, o sea, esto es muy importante, ¿no? La ansiedad no la podemos tomar a la ligera. La ansiedad, como bien dices, nos toca la puerta y nos exige un procedimiento. Y si sí, nosotros no seguimos ese procedimiento, entonces es como si estuviéramos siendo negligentes con nosotros mismos, ¿no? claro. Y nosotros, yo muchas veces les digo, ¿qué le dirías a tu mejor amigo o a tu mejor amiga si estuviera pasando por lo mismo que estás pasando en este momento, ¿no? Te apuesto que serías muchísimo más exigente en ese procedimiento. Y yo siempre digo eso. A la ansiedad hay que tomarla en serio, hay que seguir un procedimiento, hay que seguir un protocolo muy minucioso, detectando esta autoobservación, detectando estos patrones, detectando qué es, se detona, cómo me siento estas emociones, esta bitácora, para poder saber, cuando me pasa A, yo siento B, y si hago C, esto se elimina, ¿no? O esto se Exacto. reduce. Eso es importante porque si no a veces depende siempre de alguien más, ¿no? Y creo que también es importante detectar y saber en qué momento y qué nivel sí lo puedo manejar y qué nivel ya no puedo manejar, ¿no? Eso es muy importante. No, absolutamente. Dice Susana Lara, algo que puede ser una manifestación de ansiedad es morderse las uñas. Y viene al caso el comentario de María Guajardo. He visto a mis Ujú, nietos comerse las uñas. Y ujú. si yo, por ejemplo, siempre les digo que dejen de tomar refresco y azúcar. Bueno, las uñas. Es uno de, sí, yo tengo varios papás que me dicen, es que mis hijos, duelen, se muerden las uñas, ¿no? Y les digo, no me digas, ¿no? No sé de quién lo habrán visto. Y he escuchado de todo, ¿no? Porque les ponen chile, pero que casi casi les ponen las manitas en los guantes. No necesariamente es un reflejo de ansiedad, depende el caso, ¿no? Depende el caso, depende de los niños, habría que valorar cuándo lo hacen, si es cuando están viendo la tele, si es cuando están jugando un videojuego. Si hay detonadores como por ejemplo, ¿no? Si están bebiendo a lo mejor
demasiados refrescos que están cargadísimos de azúcar, o cuando vas a los cumpleaños, ¿no? Al regresar empiezan con estas conductas, entonces hay que ir, ¿no? Mitigando esas causantes. Otra puede ser que los niños, y eso también, ¿no? Depende también de cada caso, imitan. Si ven a papá o a mamá cuando están viendo la tele que empiezan con esto, ellos por imitación empiezan con esto, ¿no? O hay algunos chiquitines que es una forma de autorregularse. Entonces, cuando están empezando a sentirse estresados, sin llegar a un nivel de ansiedad, cuando están empezando a sentirse estresados, hacer esto les va como relajando y los va autorregulando. ¿Qué pasa? Hay que tener mucha atención cuando, por ejemplo, ya los niños prácticamente se comen la mitad de la uña, porque entonces ahí sí ya se empiezan a lastimar, se empiezan a hacer daño, y entonces ahí siempre, siempre, siempre hay que recurrir con profesionales para poder hacer las valoraciones pertinentes y saber qué es lo que se está detectando, o sea, qué les está, detonando la ansiedad, si es que hay existencia de ansiedad, ¿no? Pero las uñas, comerse las uñas en los niños es como muy típico, digamos, de alguna manera. Es una conducta que ellos tienen para autorregularse, o las niñas a veces se muerden el pelo, ¿no? O se agarran su pelito cuando lo tienen suelto y se hacen como un bucle, ¿no? Es decir, hay cierto tipo de conductas que son, digamos, las esperadas para ciertas edades cronológicas, pero siempre hay que, vuelvo a lo mismo, detectar cuándo se está presentando la conducta, con qué frecuencia se está presentando la conducta, y empezar a buscar a un profesional que nos ayude para detectar si es un caso de ansiedad o cómo tener estrategias alternativas para evitar que los niños lleguen a morderse las uñas sin llegar al chile, sin llegar a poner guantes. Es decir, hay otras estrategias más didácticas que van desde lo consciente, ¿no? Desde la conciencia. Y qué importante que señales esto, porque ahí luego empieza un poco la tendencia que tenemos luego algunos de adultos de estarnos autocastigando y autoflagelando, porque pues si de chiquitos por mordernos las uñas nos pusieron el chile y nos amarraron la mano, pues de grande no te quiero contar lo que vamos a hacer cuando estimemos que un síntoma no es el correcto, el adecuado o el aceptable, ¿no? Sí. Sí, ya tenía... Sí, o sea, creo que hay que volver otra vez a la base de que en cada persona las reacciones son distintas, en cada persona hay que ver. Ahora, otra cosa, creo, morderse las uñas. Yo tengo una manía así, mira. Los pellejitos. ¿Viste? O sea, me encanta esto. A veces que no me encuentro ninguno y digo, ¿por qué no tengo un pellejo que jalar? No. Y es una cuestión autorregulatoria. Entonces, y me chocaba, entonces decía, claro, porque soy ansiosa y esto y lo otro, y decía yo, no, o sea, ya llegué a la conclusión de que sí, cuando empiezo así es porque algo me trae aceleradita, pero entonces ya, en vez de regañarme, digo, ok, ¿qué es lo que voy a observar más? Porque luego de repente me doy un tirón y pues sí, me lastimo un dedo, ¿sabes? O sea, luego me duele todo el día, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto ya pasé? Pero creo que tengamos estos reguladores, más que alguien nos eduque a quitárnoslo, creo que hasta son útiles. Quizás ese autorregulador eventualmente te va a detener de que te avientes 3 cervezas de un hilo, ¿no? O que te eches un ansiolítico sin una medicación correcta de un profesional. O sea, esto quizás enseñáramos a nuestros niños a decir, checa hasta qué punto te muerdes más las uñas cuando, o sea, sembrarles la duda de manera tal que ellos cambien la mecánica de, claro, estoy haciendo algo mal, pero no puedo dejar de hacerlo, entonces soy muy mal, y se vuelve una cosa terrible en la cabeza. Y que digan, ok, ¿por qué me estoy mordiendo más la uña? Y sí, claro, siempre si no se detiene el síntoma, como tú dices, ya llevan la uñita casi al ras, ¿no? Hay que llevarlos a que los ayude a alguien, porque obviamente no están pudiendo. Pero creo que si lo hacemos de una manera menos sancionadora, pudiera resultarnos mejor, ¿no? Que nos invite a cuestionar. Eso es importante, ¿no? O sea, al final yo siempre con ellos en consulta lo que trabajo es a través de los retos, ¿no? Es de decir, que ellos sean capaces, y ellos siempre te dicen, ¿no? Cuando les digo, a ver, mi vida,
¿Qué retos nos tenemos que poner para ser todavía mejores de lo que ya somos? Y siempre me dicen, ay, Belén, es que yo siempre me muerdo las uñas, ¿no? O me dicen, es que yo le doy portazos a mi mamá cuando me enojo. Siempre se delatan. Los niños son maravillosos. Yo los amo con locura, todos. Y por supuesto que ellos siempre saben, ¿no? Detectar. Ellos son súper buenos detectores. Entonces, inclusive veremos, ¿no? Que a lo mejor, pues mi nieto se muerde las uñas y no está haciendo nada, está viendo la tele, sí, pero a lo mejor alrededor hay una discusión. Y entonces nosotros pensamos que están viendo la tele y que están viendo su caricatura, pero están escuchando todo. Claro. ¿No? O están viendo nuestras caras, o están faltos de atención de alguna manera. Entonces hay que empezar a ver el porqué y hacerlos a ellos, darles la voz a ellos para decir, ah, caray, sí es cierto, ¿no? Yo hago esto cuando mi abuela o papá y mamá están hablando del trabajo. ¿Y qué te hace sentir? ¿No? Me da miedo, estoy inquieto, ok, ¿y qué otras cosas podríamos hacer? Podríamos jugar con una pelotita, ¿no? De estas antiestrés, podríamos jugar tal cual, jugar juegos simbólicos en lugar de los controles de los videojuegos, que los videojuegos nos dan en ciertos niños con cierta personalidad que no pueden parar, niveles de ansiedad importantes, entonces es alto con esos videojuegos, ¿no? O sea, llevarlos otra vez al juego, llevarlos otra vez al parque, prestar atención, juegos de mesa, es decir, encontrar estas estrategias con ellos, darle la voz a ellos, creo que también es importante para después generar esta conciencia cuando vamos creciendo en la vida adolescente y en la vida adulta. Buenísimo, buenísimo. ¿Cómo afecta la ansiedad mi calidad de vida? Puede afectar mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque puedes tener problemas para dormir, puedes tener problemas gastrointestinales, puedes tener problemas somáticos como dolores de cabeza, puedes incluso aislarte, puedes dejar de ir a ciertos eventos, inclusive puedes dejar de ir a tu trabajo, puedes dejar de ir a tus consultas, puedes dejar de ir a tus tratamientos, ¿no? Puedes incluso empezar a tener dificultades en las relaciones interpersonales. Es decir, si no se atiende, puedes tener como toda esta sintomatología que se puede ir agudizando, puedes tener, incluso puedes llegar a una depresión, ¿no? Entonces, cuando no escuchas, claro que empieza a tener estos impactos y tu calidad de vida se va mermando, porque es como si la ansiedad te fuera comiendo, ¿no? Y la ansiedad tuviera mayor poder sobre ti que tú sobre la ansiedad, ¿no? Y cuando justo pasa eso, es cuando empieza, obviamente, a tener otro tipo de consecuencias, digamos, y de impacto. Y eso creo que es lo que tenemos que mitigar y lo que tenemos que frenar. ¿Qué signos nos darías, Belén, para detectar que ya tenemos una ansiedad, que necesitamos ir a consultar con un psicólogo o un psiquiatra o que quizá necesitamos medicación? Bueno, cuando ya estos sentimientos, esta sensación de preocupación es constante a lo largo del día, ¿no? Y durante todos los días, es decir, no es solamente los lunes cuando sé que va a empezar la semana, no es solamente 10 minutos antes de iniciar la consulta con el médico tratante o con mi tratamiento de quimioterapia, lo que me hayan asignado, es decir, ya es persistente a lo largo del día, que ni siquiera haciendo ejercicio o lo que me gustaba o hablar con mis amigos o ver la tele o escuchar música, ya no me está bajando estos niveles de ansiedad y estoy perdiendo el control inclusive de mis rutinas diarias de sueño, de alimentación. Ahí ya tenemos que hacer cita con un profesional especializado para identificar y trabajar la ansiedad. Perfecto, ya vemos que hay o sea, un impacto considerable en nuestra calidad de vida por cualquiera de las sintomatologías que se nos puedan ocurrir relacionadas con esta sensación de preocupación, de inquietud, de angustia que causa la ansiedad. Así es. Si te diagnosticaron con ansiedad, ¿qué ejercicios o qué actividades recomiendas para manejarla, para ayudarnos a manejarla? Yo, la respiración, ¿no? Ejercicios de respiración, de relajación, la meditación ayuda muchísimo, la contemplación, o sea, salirte a dar un paseo, contemplar la naturaleza mucho, hacer también, por ejemplo, estas prácticas de pintar, escuchar música, hacer estrategias y técnicas de mindfulness,
Para mí eso es, ¿no?, lo que nos ayuda para poder bajar los niveles de ansiedad, es decir, que nosotros podamos estar presentes, y las cosas que nos llevan al presente son justo este tipo de actividades. Buenísimo. Y aquí en Tanto por Hacer tenemos una biblioteca genial con herramientas de ese tipo de meditación, mindfulness, pintar, escribir. De veras, utilícenlas. Se los dice una feliz mujer exansiosa que necesita aprender a respirar, a pintar, a escribir. O sea, vean qué es lo que les sirve, porque de veras la calidad de vida cambia radicalmente, y no importa qué estés viviendo. O sea, puedes estar viviendo desde el lado del paciente, desde el lado del cuidador, desde el lado de una problemática de familia que igual y ya nada tiene que ver con una condición de salud, pero que viene y complica y tener estas herramientas a mano, que además tener e identificar un par o varias que sean las que a ti te funcionan sería buenísimo, porque además no siempre estamos de humor de meditar, ¿no? Pero podemos salir a caminar, o podemos pintar, o podemos escribir. Cocinar. Cocinar, sí, hay un montón. Hay algo que te mantenga enfocado con esa actividad, que en el momento le prestas toda tu atención, que te saca de toda esta problemática y de dejar de pensar y sentir la angustia, sino concentrarte en que estás cocinando en ese momento, estás cociendo, estás leyendo o caminando. Y tenemos poquito menos de 5 minutos que nos quedan. ¿Qué te gustaría compartirnos antes de cerrar? Ay, bueno, para mí, bueno, decirles, ¿no?, que la ansiedad es parte de nosotros. O sea, la ansiedad es parte del día a día. Aprender a identificarla es lo importante, y es justo lo que nos va a dar esa diferencia en esa calidad de vida. Hay que ser muy conscientes y aprender a escucharnos. Hay que escucharnos. Somos muy buenos escuchando a los demás, pero nos olvidamos de nosotros mismos, ¿no? Nos olvidamos de escucharnos. Ser repetitivos es importante. Yo tengo esa, digamos, como esa mentalidad de hay que repetirnos todo aquello que nos hace ser quienes somos, ¿no? ¿Por qué soy maravillosa? Porque hago esto, porque pienso esto, porque he conseguido, porque... Con eso nos vamos alimentando y vamos pensando también, atrayendo también estos pensamientos positivos que justo, ¿no?, son los que necesitamos para ir mitigando estos pensamientos y sentimientos de tensión que muchas veces nos lleva a la ansiedad. Yo lo que les digo siempre es: escúchense, atiéndanse, comiéncenlo a resolver, identifiquen cuáles son aquellas salidas que tiene esa ansiedad que les puede ayudar a bajar la olla express antes de que esa olla express explote. Entonces, para mí, yo lo único que les quiero decir es gracias. Gracias por permitirme estar aquí, por compartir este espacio con ustedes, por ser tan valientes y enfrentar este presente, ¿no?, como lo que es el presente, que tiene todo para dar y que tiene todo para que nosotros nos escuchamos y nos atendamos. Muchísimas gracias por tu tiempo, tus consejos, tu conocimiento. Belén, por ahí pusieron tus redes para seguir a Belén y para contactarla en caso de que sea necesario. Claro. Agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado. No dejen de ver toda esta biblioteca. Son herramientas buenísimas que pueden completar para bajar el conocimiento que hoy nos regaló Belén y ponerlo en práctica. Ahí les están dando el link para las grabaciones de las sesiones anteriores, y pueden volver a oír esta, y entonces quizá escoger una de mindfulness o una de yoga o una de terapia a través de la escritura, y empezar a hacer experimentos para que se conozcan y pongan en práctica estas herramientas pero tan eficientes. Se los dice alguien que las utiliza y que sí funcionó. Eso es lo más importante, que funciona. Sí, porque luego lo siente uno como el anuncio de come frutas y verduras. Pues sí, hay que comer frutas y verduras, hay que hacer el mindfulness, hay que respirar y bajar los videos de Tanto por Hacer. Así es, hay que hacerlo. Yo creo que la decisión es el sí y el hacerlo. O sea, ya con eso empieza a bajar. Buenísimo. Muchísimas gracias de nuevo, Belén. Bonito a día. Ustedes. Bonito día a todas. Bye. Que estén muy bien. Bye.